A Ariel Manito, asesor financiero, director de Max Capital. Ariel Manito, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Hola, bien, Ariel. muy bien. Bueno, Ariel, lo que le queríamos consultar, ¿qué va a pasar con aquellos que tienen acciones de YPF? ¿Qué va a pasar con YPF? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cuál es su análisis de toda la información que ustedes pueden acceder? Bueno, ahí me parece que lo importante tiene que ver más que con YPF puntualmente, porque en definitiva, para entender un poco lo que pasó, hay una sentencia sobre un juicio que empezó hace ya más de 10 años, que básicamente son una obligación para el Estado, porque finalmente YPF es como que quedó por fuera. El Estado argentino es el que hizo la estatización de esa forma tan brusca y cometiendo algunos errores, y eso la jueza Presca lo evaluó en 16.000 millones de dólares. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Ahora, lo que está tratando desde 2023 Burford, que es quien es el dueño de ese resultado o de esa procedencia del juicio, es tratar de cobrar. Y entonces buscan, a través de este fallo, diciendo, che, las acciones de YPF las tomo, ese 51% que tiene en su poder el Poder Ejecutivo, el Estado argentino, y trato de cobrarlo por esa vía. La verdad es que es muy difícil que eso suceda. Básicamente son formas de presionar al Estado argentino para que finalmente se siente a negociar con esta contraparte y traten de cerrar este capítulo y acordar algún número y básicamente cumplir con la sentencia, que básicamente ya está, digamos, ya perdimos ese juicio. Ahora van a apelar, se va a estirar todo, pero para los accionistas de YPF, y si bien todos los analistas de los principales bancos de afuera, incluso no solo los locales, no es o no debería representar un problema. No debería representar un problema, Ariel. Hace un ratito hablamos con el economista Augusto Mamone, porque bueno, por ejemplo, ya Axel Kicillof, que es el principal responsable de todo esto, ¿no? Debería estar en cana y debería estar preso y también inhabilitado para ejercer cargos públicos, eso corre por mi cuenta. Axel Kicillof salió a decir, el gobierno de Milei quiere entregar YPF. Y recién nos decía Augusto Mamone, Buford no quiere ser petrolero, no quiere venir a trabajar con estaciones de servicio, no le interesa eso. No quiere venir a discutir con los No, moyanos. Claro. tal cual. Yo ahí hago un paralelismo también, ¿no? Pues no es una cuestión de gobiernos de izquierda o de derecha o de tendencias políticas. La estatización en sí fue una cosa muy repentina, que me acuerdo esos días que nos despertábamos y teníamos a las autoridades entrando al edificio de YPF, no sé si se acuerdan. Sí. Y yo hago el paralelismo con lo que fue las privatizaciones también en Bolivia, porque hubo un proceso similar donde incluso gobiernos de misma tendencia y todos lo hicieron de una forma prolija, negociando con una agenda, una negociación que llevó determinado tiempo, que tenía pasos, y que en definitiva eso terminó en algo que no generó después contingencias como las que tenemos ahora, ¿no? Así que ahí sí hay un punto de, quizá, no discutamos si recuperar o no recuperar la empresa, que son cuestiones por ahí más políticas, pero digo, se podría haber hecho también de otra forma probablemente. Ariel, para que la gente entienda, vos lo que estás contando es que hubo países, a ver, vamos a ponerle nombre, la Bolivia de Evo Morales, que es tan izquierda, de la patria grande como los de acá, también privatizó, pero no tuvo estos problemas que tenemos nosotros. Exactamente, o sea, porque básicamente se sentó en una mesa, presentó un plan, o sea, me parece que ahí hubo ese tema en el medio que me parece que podría haber sido mucho más, si quieren, prolijo. ¿Y cuál fue, si quieren, el origen o cómo empieza este reclamo? Básicamente en un determinado momento se le ofrece al accionista principal, al mayoritario, Repsol YPF en ese momento, la gente de Brufao, un determinado precio que se le paga con bonos del gobierno, si se acuerdan, que habían emitido para pagar en definitiva y hacer como diciendo, bueno, te doy la contraparte por esta estatización que estamos haciendo. Y dentro de lo que es el estatuto de YPF, y en general en casi todas las situaciones similares, uno cuando le hace una propuesta de compra al principal accionista, para proteger a los minoritarios, se tiene que hacer o dar el derecho a tener la misma oferta. Entonces, parte de los accionistas minoritarios, si quieren,
hicieron ese reclamo y después terminaron vendiendo ese juicio ahora a este Burford que termina haciendo toda esta gestión a través de estos años y ganando el juicio. Ariel, Así que fíjense como una desprolijidad por ahí que podría haber sido, digamos, probablemente un gasto más grande en el origen, pero podría haberse hecho de otra forma quizá. O sea, fue improlijo. Se podría haber hecho sin que ahora tengamos un juicio encima. Eso estás queriendo decir. Y seguramente, porque en definitiva lo que se observa es que no se respetó el estatuto de la compañía, y en general esto es como sucede en el mercado, cuando una empresa viene y compra a la otra y hace una compra de la mayoría del paquete, básicamente para no descuidar a los minoritarios, siempre hay una regla de tengo que hacerle la misma oferta. Imagínense ustedes que ahora ustedes son accionistas de YPF hoy, Sí. y viene una empresa, una tercera empresa y dice, che, yo me voy a comprar a YPF por el triple de lo que vale, pero esta oferta se la voy a hacer solo al Estado Nacional y todo el resto queda por fuera y no va a tener derecho a obtener ese precio. Claro. Entonces, más de uno se sentiría afectado y diría, che, ¿cómo puede ser que a ellos le pagan esto y yo no tengo derecho a tener el mismo precio y optar de salir? Entonces, es una situación que básicamente siempre se establece para proteger a los minoritarios. O sea, si lo piensan es algo bastante lógico. Después hay un montón de cuestiones judiciales y temas. Y a mí me parece que lo grave de todo esto también, porque bueno, en algún momento va a haber que sentarse a negociar porque esto va a seguir trayendo problemas y probablemente tengamos que abonar, no sé si el total o no, eso es una cuestión por ahí más técnica que la podrá definir un experto en temas legales, pero mientras no pagamos seguimos también acumulando unos intereses bastante altos. Claro. Alguien calculaba algo así como $2,5 millones diarios que se van acumulando de intereses por no pago. 2 millones Así que, por día. correcto, así que, pero bueno, piensen que estas cifras de las que estamos hablando son siderales, ¿no? Sí. 16.000 millones de dólares. Ariel, una más. Las acciones, el que tenía una acción en estas últimas horas que se conoció el fallo, ¿bajaron? ¿Perdieron plata? ¿Cuál es la situación? Ni bien hubo conocimiento del fallo de este nuevo ruling, hubo una caída muy fuerte de las acciones, esto fue ayer, antes de ayer, Sí. que fue, si querés, superior en un momento llegó a caer el 8%. Después se fue normalizando y ayer y hoy estuvo recuperando un poquitito, pero si quieren, para mí esto empeora un poco el view de mercado local. Es como que después no es que era solo YPF, todo el mercado local, las acciones como que se contagiaron de un tono bastante negativo. También entre ayer y hoy habrán estado viendo un pequeño salto del dólar también que se fue produciendo. Me parece que le suma contexto negativo a todas las inversiones en Argentina, que bueno, igual ahora en el corto plazo lo que va a pasar es que seguramente van a apelar y esto se va a patear un montón de tiempo y no cambia tanto la situación en el corto de lo que ya sabíamos, ¿no? Porque no hay nada nuevo. Ya teníamos la obligación de pagar, lo único es que Argentina no se sienta a negociar y proponerle a Burford los términos o cómo lo vamos a pagar o mostrar esa voluntad de que ese fallo se va a pagar. Me parece que esa es la cuestión, digamos. Además, fíjense el monto y compárenlo con el acuerdo que tuvimos con el FMI, o sea, son montos relevantes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ariel, como siempre, muchas gracias por esta charla con la provincia de La Rioja y lo seguimos a todos estos temas vinculados a la triste realidad de este país. Muchas gracias. Muy atento, hasta luego. Buenas tardes para todos. Hasta Hasta luego. luego, Ariel. Ariel Manito, director de Max Capital, asesor financiero, hablando sobre YPF y todas estas historias. 17:19 minutos. ¿Quieren que lo vayan a ver, Piña, o no? ¿Quieren o no? Sí.